Saludos y bendiciones en esta preciosa, maravillosa y extraordinaria noche. Bienvenidos a la Escuela de Enseñanza Online Palabras de Vida. Soy su anfitrión, el pastor Elio Franco, transmitiendo desde Venezuela en vivo, directo, en tiempo real, para todas las personas que se están conectando en esta hora de la noche. Retomamos nuevamente nuestro tiempo de enseñanza, entrenamiento y formación espiritual. Sabemos que usted ha estado muy al pendiente de la transmisión de estas enseñanzas y damos gracias al Señor por todas las personas que se conectan semana tras semana. Después de algunas interrupciones de carácter técnico, aquí estamos una vez más. Desde esta hora, 8 de la noche, hora de Venezuela, hasta las 9 de la noche. Avísele a todos sus contactos que estamos en este momento transmitiendo en vivo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con un maravilloso tema que estamos tratando, un tema precioso acerca de lo que es la guerra espiritual, y hemos titulado Enfrentando a los reyes enemigos, y esta es la tercera hora de enseñanza. Si usted desea adquirir todo el material de esta escuela, simplemente suscríbase a nuestro canal de YouTube al enlace que aparece al final. A través de ese enlace usted tendrá acceso a más de 100 videos con contenido espiritual, con una palabra fresca, una palabra revelada, una palabra del Espíritu que lo ayudará a crecer y lo ayudará a fortalecer su vida espiritual, su comunión con el Señor, y le dará pautas, directrices en su vida ministerial. Así que vamos en este momento a orar y a encomendar este tiempo en las manos amorosas del Espíritu Santo de Dios. Padre, hoy te queremos dar las gracias por el maravilloso momento que nos concedes de poder estar en tu presencia. Encomendamos nuestras vidas, corazones, pensamientos delante de ti, Señor. Venimos, Padre, como niños recién nacidos, con deseos, con hambre, con sed de conocer las verdades profundas contenidas en tu palabra. Nos sentamos a la mesa del Rey como hijos y como hijas del Dios Altísimo, declarando, Señor, que hoy nos darás la porción del pan, la porción del maná, la porción del alimento espiritual que nuestra vida necesita para ser fortalecidos, ser nutridos, empoderados, Señor, para recuperar identidad, y pedimos que tu naturaleza divina se active en nuestras vidas. Declaramos que el Espíritu Santo es nuestro Maestro por excelencia, y te damos a ti la gloria, la honra, el poder. Afina nuestros oídos espirituales y permite que con un espíritu de humildad, con un espíritu de enseñanza, con un espíritu receptivo, Señor, tengamos la capacidad de retener la palabra que hoy va a ser implantada en nuestros corazones, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos ahora a todas las personas que se conectan en Venezuela, en diferentes ciudades, en otras naciones de la tierra. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, a quien sea la gloria. Amén y amén. Vamos a continuar entonces con el tema que estamos desarrollando. Esta es nuestra tercera hora de enseñanza, enfrentando a los reyes enemigos, y estamos tomando como base, como fundamento, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Josué, en el capítulo número 12,
capítulo número 12, si está llevando nota de este estudio, capítulo número 12 y versículo número 7 en adelante. Dice la palabra del Señor en el versículo número 9, Josué capítulo 12, versículo número 9, dice la escritura, el rey de Jericó 1. Vamos a estudiar qué significan estos reyes. ¿Cuál es el significado espiritual que estos reyes tienen hoy en día para la iglesia? Debemos recordar y debemos refrescar un poco la memoria para que usted entienda y comprenda que la Biblia es un libro lleno de analogías. Esto significa, hay una verdad natural, hay una verdad histórica, hay una verdad geográfica, hay una verdad literal que nos comunica como un puente una verdad espiritual para nuestros tiempos, para nuestros días y para nuestra vida y nuestra fe hoy en día. La Biblia no es el libro del ayer, la Biblia no es el libro del pasado. La Biblia es un manual de vida fresco, continuo, permanente, presente, actual. Por lo tanto, decir que la Biblia es un libro histórico, que la Biblia es un libro de colección, que la Biblia es un libro de museo, es cometer un gran error y no entender el dinamismo del Espíritu Santo cuando dejó plasmada la palabra a través de los libros de la Biblia. Pablo en Romanos capítulo 15, versículo número 4 dice que todo lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Así que vamos a estudiar por qué Israel tuvo que enfrentar a 31 reyes enemigos. ¿Por qué la Biblia se dedica a escribir, a explicar? ¿Por qué la Biblia se dedica a detallar el nombre de cada uno de estos reyes, las regiones que gobernaban, qué significaban estos reyes en el tiempo de la conquista cuando Israel estaba a punto de entrar a Canaán y qué significan esos reyes hoy en día para nosotros? Ciertamente debemos hacer honor a la verdad. No estamos enfrentando a estos mismos reyes que enfrentó Josué una vez que le correspondió entrar con Israel a tomar la tierra prometida. No los estamos enfrentando de la misma forma y de la misma manera. Pero aunque estos reyes fueron destruidos por el pueblo de Israel durante el ministerio de Josué, hay una verdad espiritual que queremos compartir con usted. Estos reyes desaparecieron, pero los espíritus que gobernaron a estos reyes, los espíritus que tomaron posesión y control de estos reyes, son los espíritus con los cuales hoy estamos luchando. Quiero saludar y bendecir de manera especial a mi amada esposa, fiel compañera, orando, intercediendo por esta transmisión. Saludos y bendiciones a nuestra hermana Rosa Lozada, a toda la familia Cárdenas Lozada, a nuestro hermano William, a sus preciosos nietos allá en casa, full sintonía en esta hora de la noche. Muy bien, dice la escritura en el libro de Josué, en el capítulo número 12, en el versículo número 9, leemos en la Reina Valera 60, el rey de Jericó 1. El primer rey que Israel tuvo que enfrentar al cruzar el río Jordán fue el rey de Jericó. Como usted recordará en las escrituras, Jericó es la primera ciudad que el pueblo de Israel tiene que conquistar en esta larga lista de 31 reyes enemigos. Jericó es la puerta de entrada. Jericó es el primer enemigo. Jericó es el primer adversario, el primer oponente y es el primer reino
que hace resistencia y que trata de impedir que Israel avance en la conquista de la tierra prometida. La pregunta es la siguiente: ¿qué significa el rey de Jericó? ¿Qué significa enfrentar al rey de Jericó? ¿Por qué Israel tuvo que enfrentar al rey de Jericó? Debemos recordar que el rey de Jericó y la ciudad de Jericó, según lo que enseña Josué capítulo número 6, era el rey más temido de la época. Por lo tanto, esta guerra, este conflicto entre Israel, que había salido de la esclavitud de Egipto, no habían recibido un gran entrenamiento militar, un gran entrenamiento para la guerra. Israel tiene que enfrentar ahora a uno de sus enemigos más poderosos y a uno de los enemigos más difíciles de combatir y de vencer. Qué interesante es esto, porque hablando de la guerra espiritual, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una promesa, y es muy importante que prestes atención a lo que voy a compartirte a través del Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una promesa, debes entender en el nombre del Señor que siempre habrá resistencia, siempre habrán obstáculos. El enemigo va a levantar barreras para que la palabra que te ha sido dada, la conquista que debes llevar a cabo, el avance en tu vida espiritual, de alguna manera se vea resistido y comprometido por el poder del enemigo. Muchos cristianos no han logrado entender realmente contra quién están luchando. Muchos creyentes no comprenden la dimensión de la guerra espiritual y lamentablemente, al no comprender qué es lo que ocurre en el mundo espiritual, al no comprender qué es lo que sucede en el mundo espiritual, lamentablemente abandonan, desertan, pierden la fe, claudican, se dejan arrastrar por sus sentimientos, por el alma, y abortan la palabra, abortan la promesa y abortan el propósito que Dios tiene para sus vidas, hogares y ministerios. Lo primero que debemos saber con respecto al rey de Jericó es qué significa el nombre de Jericó. ¿Por qué el nombre de esta ciudad? El nombre de Jericó es un nombre hebreo y en español Jericó significa luna. Los habitantes de Jericó eran adoradores de la diosa Luna. Preste mucha atención. Para los habitantes de Jericó, la luna ejercía una gran influencia sobre sus vidas. Las estaciones lunares ejercían una gran influencia sobre la agricultura. Las estaciones lunares ejercían una gran influencia sobre la siembra, sobre la cosecha, sobre la cría de los ganados. Ellos estaban totalmente seguros y convencidos que dependiendo de las fases lunares, ellos tenían que hacer ciertos movimientos, tenían que tener ciertas épocas para las siembras, ciertas épocas para las cosechas, porque para ellos la luna era una diosa digna de adoración y la luna ejercía una gran influencia sobre sus vidas. Era una adoración centrada no en el Creador, sino en la creación. El salmista David en el Salmo 19 enseña y dice: los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es un gravísimo error el que hoy se está cometiendo, aún a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación, donde grupos
quieren hacernos entender que debemos rendir tributo y debemos rendir adoración a la diosa Luna, a la Madre Tierra, al Dios Sol. Este es un error gravísimo. Esto es un error fatal. La Biblia no me enseña en ninguna parte que yo deba adorar la creación. La Biblia me enseña que yo debo adorar al Creador. Es una pena y una lástima que hay cristianos que aún se dejan gobernar y aún viven sujetos y esclavizados al horóscopo. Aún dependen del horóscopo, leen los horóscopos, tratan de ajustar sus vidas a la carta astral dependiendo del signo del horóscopo en el que han nacido. Y de esa manera colocan sus vidas bajo un precepto, bajo un formato y bajo una idea totalmente antibíblica y antiescritural. Mi pregunta para usted que nos está mirando por Facebook o que nos está mirando por YouTube es la siguiente. Si la luna, el sol, los astros, las estrellas tienen el poder para ejercer autoridad y gobierno sobre la vida de los hombres y las decisiones que las personas toman, si yo me voy a dejar guiar por una carta astral o me voy a dejar guiar por lo que dice el horóscopo, dependiendo de lo que las estrellas dictaminan, mi pregunta es la siguiente: ¿no sería más confiable, no sería más inteligente y prudente encomendar nuestras vidas, encomendar nuestros destinos al que creó las estrellas, al que creó la luna, al que creó el sol y al que creó todo el firmamento entero? No se convierta usted, querido hermano, no se convierta usted, querida hermana, en una esclava o en un esclavo de los horóscopos. No dependa usted de los astros, de las estrellas o de la luna, porque eso es idolatría, eso es diabólico y eso es falta de fe y falta de confianza en aquel que dijo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ahora, continuando con este tema, cuando hablamos de Jericó, una nación que adoraba a la luna, una nación sujeta a la luna, una nación sujeta a las diferentes fases lunares. Es interesante lo que el Señor Jesucristo enseñó, y le pido que por favor abra su Biblia y tome nota de los textos que vamos a mencionar a continuación. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 4, en el versículo número 24, Mateo 4:24, de la Reina Valera 60, leemos de la siguiente manera: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias. 2. Los afligidos por diversas enfermedades. 3. Los afligidos por diversos tormentos. 4. Los endemoniados. 5. Los lunáticos. 6. Los paralíticos y los sanó. Quiero que por favor coloque resaltador en la expresión lunáticos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17 y versículo número 15, repito, Evangelio de Mateo, capítulo 17 y versículo número 15, leemos lo siguiente en la Reina Valera 60. Señor, ten misericordia de mi hijo, le dijo un padre a Jesús, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Usted ya debe conocer este pasaje de la Biblia. Saludos y bendiciones a nuestra hija Nina Carla Misuraka Yatini. Bendecida hija, bienvenida a nuestra escuela de entrenamiento. Esta clase particularmente sé que te va a bendecir en el nombre de Jesús. Note por favor el empleo de las palabras que aparecen en Mateo 4:24, lunáticos en plural. Y lea por favor
con detalle la palabra que aparece en Mateo capítulo 17, versículo número 15. Ten misericordia de mi hijo que es lunático. En Jericó había adoración a la luna, a las fases lunares. Y Jesús en su ministerio comenzó a echar fuera espíritus lunáticos. Lunáticos viene de luna. Cuando hablamos de lunático, cuando hablamos en esta expresión, ¿a qué nos estamos refiriendo? Lunático tenía que ver en la antigüedad con los diferentes cambios de personalidad que un individuo podía experimentar o podía sufrir. Lunático tiene que ver con enfermedades y trastornos mentales. Lunático tiene que ver con trastornos en la personalidad. Lunáticos tiene que ver con síntomas o con una patología de esquizofrenia, paranoia o locura. Saludamos y bendecimos a nuestra hermana Dalgis Aranguren conectándose en esta hora de la noche. Así que cuando la escritura dice que trajeron a Jesús lunáticos, estamos hablando de personas que estaban sufriendo severos y serios cuadros de trastornos mentales y Jesús los sanó, Jesús los liberó. Jesús trajo sobre sus vidas estabilidad mental, estabilidad espiritual. Cuando hablamos del rey de Jericó, el primer rey que Israel tiene que enfrentar, surge entonces una pregunta. ¿Qué representa el rey de Jericó para la iglesia hoy en día? ¿De qué manera este espíritu estaría afectando la vida de la iglesia? ¿En qué medida enfrentamos al rey de Jericó muchas veces sin darnos cuenta y sin tener un diagnóstico espiritual correcto de lo que está ocurriendo en nuestras vidas? Debemos entender que Jericó fue la primera ciudad y la primera nación que Israel tuvo que enfrentar para poder tomar la tierra prometida de Canaán. La primera batalla que todo creyente va a enfrentar tarde o temprano, la primera batalla que todo líder, todo ministro, toda esposa, todo esposo, todo pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, todo empresario, nuevo convertido, la primera batalla que vamos a enfrentar y nadie va a escapar de esa batalla y de esa confrontación, la primera batalla es contra el rey de Jericó. Saludos y bendiciones a nuestra hija Rubí Esther Doria. Está conectada en esta hora de la noche junto con su familia. Saludos a nuestra hermana Bella Silva allá en Santa Cruz de Mara, en el estado Zulia, el occidente de Venezuela, en la iglesia Betel que pastorea nuestro gran amigo y hermano el apóstol Igor José Leal. Note por favor lo que estamos enseñando. Israel comienza enfrentando al rey de Jericó. Jericó era una nación adoradora de la luna. Ellos creían firmemente que la luna era una divinidad y que las diferentes fases de la luna ejercían una poderosa influencia sobre la vida y sobre los aspectos más importantes de la vida de los habitantes de Jericó. ¿Por qué Jericó es la primera nación a enfrentar y a vencer? Porque todo creyente debe aprender hoy, toda
toda mujer cristiana debe aprender hoy que nuestro primer combate, nuestro primer conflicto espiritual, nuestro primer nivel de guerra espiritual va a ser a nivel de nuestra mente, va a ser a nivel de nuestra estabilidad emocional. El primer conflicto que usted va a enfrentar o ya está enfrentando en este preciso momento que se está conectando, tiene que ver con mantenernos firmes, constantes, sólidos en la fe y en nuestra relación espiritual con el Señor, con su palabra y con su Espíritu Santo. Hay muchos creyentes que sin darse cuenta están siendo atormentados por un espíritu lunático. No se sienta ofendido, no se sienta ofendida. Cuando hablamos de espíritus lunáticos, no estamos hablando de personas desquiciadas mentalmente. Estamos hablando de cristianos sinceros, honestos, que aman al Señor, pero que lamentablemente no logran mantenerse firmes, constantes, permanentes, asiduos y comprometidos con Jesucristo al 100%. Estamos hablando de cristianos que experimentan un doble ánimo. Estamos hablando de creyentes que experimentan en su caminar cristiano una vida muy inconstante, una vida muy voluble, una vida muy volátil. Creyentes que aunque tienen muchos años en el evangelio, líderes que aunque tienen muchos años en el ministerio, personas que participan del altar y a pesar de el nivel de experiencia o conocimiento que tienen acerca de las verdades contenidas en la palabra, son débiles en cuanto a sus decisiones, determinaciones, son débiles en cuanto a su personalidad cristiana, son débiles en cuanto al carácter de Cristo, son débiles a la hora de dar testimonio, titubean, son indecisos a la hora de elegir, escoger, decidir entre el pecado, la santidad, entre lo malo, lo bueno, entre el mundo, el reino de Dios. Y en ese interín de volatilidad, en ese interín de vivir una vida tan voluble, lo que los creyentes no se han dado cuenta es que están enfrentando al rey de Jericó, están enfrentando al espíritu de Jericó, están enfrentando al espíritu lunático, están enfrentando al mismo espíritu que Israel tuvo que enfrentar en los días de Josué, cuando Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor para siempre. Cuando un creyente está experimentando crisis emocionales, crisis mentales, cuando los creyentes en la iglesia son víctimas de crisis depresivas, crisis de neurosis, crisis de esquizofrenia, crisis de paranoia, crisis de miedo, crisis de temor, no quieren salir a la calle porque se van a contaminar con el COVID-19, no quieren congregarse porque corren el riesgo de enfermarse, no quieren salir a la calle porque corren el riesgo de ser de repente asaltados, corren el riesgo de tener un accidente, corren el riesgo de repente de que algo malo les suceda. Vivir con ese tipo de conductas tan inestables es una clara señal de que hay algo que no está operando de manera correcta dentro de nuestras vidas. Dios en la Biblia es conocido como el Dios de paz. Por eso la palabra del Señor dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso número 23: y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran diferencia entre pasar por una crisis depresiva y vivir deprimidos todo el tiempo. Hay una gran diferencia entre sufrir tiempos de inestabilidad emocional, espiritual, porque no somos autómatas, no somos máquinas, no somos robots. No somos de acero, tenemos sentimientos, tenemos una estructura afectiva, emocional, que cuando de alguna manera es afectada, toda nuestra vida entera sufre las consecuencias. Hay efectos colaterales, hay reacciones en cadena, hay secuelas, pero hay una gran diferencia entre experimentar momentos de dificultad emocional y ser atrapados, ser enjaulados y ser encarcelados por ese tipo de situaciones. Hay una gran diferencia muy marcada, tan distante como el cielo y la tierra, entre vivir un momento de ataque espiritual y permitir que estos espíritus, este demonio de Jericó, posesione nuestra mente, atormente nuestra alma, nos robe la paz de Dios, nos robe la fe, nos robe la palabra, nos robe la promesa, y que no podamos mantener una posición firme, estable, sólida, una actitud de guerra espiritual y un espíritu de conquista en momentos en los cuales necesitamos, por encima de todas las cosas, saber contra quién estamos luchando. Muchos creyentes que comenzaron muy bien en el evangelio, comenzaron muy bien en el ministerio, comenzaron con mucha firmeza, comenzaron con mucha pasión, lamentablemente hoy brillan por su ausencia. Hoy son cristianos invisibles, hoy viven en el anonimato, hoy viven en una especie de ostracismo mental, espiritual, social y emocional. Todo creyente debe reconocer que la batalla más grande en tiempos de crisis es una batalla de tipo mental. Es una batalla de tipo emocional, es una batalla de tipo espiritual. La orden que hemos recibido de parte del Espíritu Santo en este tiempo es vencer, quebrantar, cancelar el espíritu de Jericó. Si usted que me está mirando a través de esta transmisión, si usted que me está mirando a través de este video, es una víctima de la depresión, es una víctima del desánimo, es una víctima de la confusión, y usted de repente siente que no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, no sabe si congregarse o no congregarse, asistir a la iglesia o no hacerlo, buscar a Dios o no hacerlo, siente que Dios está lejos, vive caminando por el sentir, por los sentimientos. Recuerde que la palabra sentimientos viene de dos palabras en latín que significa lo que la mente siente. De ahí quedó sentimiento. Lo que la mente siente, lo que la mente dice, lo que la mente dictamina, las conclusiones a las cuales llega nuestra mente. Un creyente que quiere vivir en victoria, un líder, un ministro que quiere convertirse en un conquistador por naturaleza en tiempos de crisis, tiene que vencer al rey de Jericó, tiene que cancelar y quebrantar este espíritu inmundo, tiene que vencer la apatía, la pereza, la desidia, el desgano, la tibieza espiritual, la falta de compromiso. No podemos andar en la vida queriendo conquistar con un espíritu lamentable y tristemente de derrota, de fracaso, un espíritu de tristeza, de desánimo, porque la pregunta que debemos hacernos con total honestidad es la siguiente: ¿quién estaría en capacidad de conquistar si no tiene como meta, como enfoque y como visión de su vida la conquista? ¿Quién saldría a la batalla siendo un soldado
con un desánimo y con una mentalidad y un pensamiento de pérdida, de fracaso y de derrota, ¿qué posibilidades tendría un soldado de poder avanzar, poder vencer y obtener una gran victoria si desde antes de comenzar la batalla ya se da por vencido, se da por derrotado, se da por fracasado? La iglesia necesita con urgencia deslastrarse en el nombre de Jesús y entender que el espíritu lunático, el espíritu de la indecisión, el espíritu de la volatilidad, el espíritu de vivir una vida de inconstancia no procede de Dios. Por eso en el libro de Job, en el capítulo 22, en el versículo 26, la Biblia dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Debemos convertirnos en personas determinadas. Josué nunca retrocedió. Aquella generación que nació en el desierto y creció en el desierto, de 20 años hacia abajo, que no murió en el desierto, no retrocedieron, no abandonaron. Cuando un creyente abandona el lugar donde Dios lo colocó, abandona el ministerio donde Dios lo colocó, abandona la asignación que Dios le entregó, abandona los desafíos de la vida matrimonial, familiar, los desafíos de la vida de paternidad, de maternidad y todas las responsabilidades espirituales y sociales que nos corresponden enfrentar, está demostrando que no es confiable para poder recibir una impartición de gloria. Está demostrando que no está en capacidad de avanzar, de ser promovido y de experimentar un ascenso en el mundo espiritual. Por eso la Biblia dice en la carta a los Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso la Biblia nos enseña que debemos tomar como ejemplo y como modelo de vida a Jesús, estando en la cruz, enfrentando grandes enemigos, enfrentando el desprecio, el señalamiento, la crítica, el ataque de sus verdugos. Sin embargo, en la cruz oró. Sin embargo, en la cruz predicó. Sin embargo, desde la cruz, usando la cruz como púlpito, pidió perdón, salvó a un ladrón. Hizo cosas tremendas y extraordinarias en las horas de mayor agonía que Jesús estaba experimentando y estaba sufriendo en su carne y en su ministerio terrenal. Ciertamente, todos tenemos sentimientos. Ciertamente, todos de alguna manera en la vida vamos a experimentar niveles de afectación emocional, niveles de afectación espiritual. Vamos a sufrir el rechazo, el dolor, la pérdida de un ser querido, el luto, el desempleo. Vamos a enfrentar todos de manera, si se quiere, general, global, los problemas económicos, el dinero que no alcanza, el presupuesto que no cubre los gastos de la casa. Todos vamos a enfrentar el mundo que hoy nos ha tocado vivir. Lo importante no es enfrentar las crisis, la forma como respondemos ante ellas, la manera como nos conducimos ante las crisis, nuestro nivel de fe, nuestro nivel de confianza, nuestro nivel de dependencia de Dios, el creer en las promesas, en la palabra, en lo que ha salido de la boca de Dios. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Usted es un hombre de Dios, usted es una mujer de Dios, usted es un precioso hijo de Dios, es una preciosa hija de Dios. En su vida mora nada más y nada menos que el poder del Espíritu Santo. Pablo en Efesios capítulo número 1 dice que el mismo Espíritu Santo que mora dentro de ti con poder, con autoridad, con dunamis,
Ese mismo poder que mora dentro de ti es el mismo poder que el Espíritu Santo utilizó para resucitar a Jesucristo de entre los muertos. Piense por un momento, por favor, en lo que Dios ha colocado y ha depositado sobre su vida. Deje de mirarse como un perdedor frente al espejo. No permita que quizás por algunos errores, por haber tomado malas decisiones, por no haber hecho las cosas correctamente y sufrir las consecuencias, no acepte como conclusión, como norma de vida, que usted es un caso perdido y que ya no hay solución para su vida. Levántese en el nombre del Señor Jesucristo. Si pecó, si falló, se equivocó, la Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que se aparta, el que los confiesa, alcanzará misericordia del Señor. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Diga amén allí donde usted está, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Conoce usted a alguien en la iglesia? ¿Conoce usted a algún líder? ¿Conoce usted a alguna persona que está sufriendo de estos síntomas de espíritu lunático? ¿Conoce usted creyentes que hoy están en la iglesia, mañana no están? Hoy están súper, mega, extra, archi, recontra, plus, apasionados con el Señor y mañana brillan por su ausencia. ¿Conoce usted personas que comenzaron bien en el ministerio y terminaron mal? ¿Conoce personas que se casaron muy enamorados y enamoradas y ahora, lamentable y tristemente, quieren desligarse de sus relaciones matrimoniales? ¿Conoce usted personas que iniciaron proyectos que luego dejaron abandonados a la mitad del camino? Comenzaron carreras universitarias que nunca terminaron. Comenzaron a hacer cosas para Dios, entre comillas, pero luego, debido a las situaciones típicas de los procesos de la vida, debido a las situaciones propias de la economía, a las situaciones propias de todo lo que significa el caminar de la fe, han abandonado, han desertado y han lamentablemente soltado su compromiso con el Señor. Santiago el apóstol nos habla un poco acerca de lo que es el espíritu de Jericó. Vea con atención lo que dice Santiago en el capítulo número 1 y en el versículo número 8. Dice el apóstol Santiago en la Reina Valera 60: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si está llevando nota, por favor apunte este versículo. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La Nueva Traducción Viviente, refiriéndose a Santiago 1:8, dice de la siguiente manera: su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Es interesante que cuando el apóstol Santiago utiliza en el idioma griego la expresión doble ánimo, Santiago está hablando de una situación disfuncional en la mente del creyente. Doble ánimo, según el diagnóstico del psiquiatra Santiago, significa tener una mente dividida, tener una mente partida en dos, tener una voluntad dividida, tener una voluntad partida en dos trozos. Esto significa que la persona que está afectada por el espíritu de Jericó, por el espíritu del rey de Jericó, vive en una vida de incertidumbres, en una vida de confusiones, vive en una vida de indecisiones, no toma decisiones correctas en la vida, se deja llevar y arrastrar por lo que otros le dicen, se deja llevar y arrastrar por malos consejeros, se deja llevar y arrastrar por los ladrones de sueños, por los asesinos de la fe, se deja llevar y arrastrar por lo que dicen sus sentidos físicos, sus ojos, sus oídos, su mente, por lo que percibe del mundo, se deja arrastrar y llega a conclusiones al
pragmáticas, lógicas, razonables. Son creyentes que aunque han creído en Cristo, aunque han depositado su fe en el Señor, en la práctica, en lo que significa la aplicación de la vida cristiana, en lo que significa practicar la palabra, vivir en el espíritu, crucificar la carne con sus pasiones y deseos, lamentablemente después de muchos años no han logrado, lamentablemente, conseguir ese tipo de fe, ese tipo de convicción y de seguridad que nos brinda la palabra y nos brinda el tener una relación estrecha con el Espíritu Santo de Dios. Creyentes que han arruinado sus vidas, creyentes que han arruinado sus ministerios, cristianos que han arruinado sus hogares, cristianos que han arruinado el llamado que Dios les ha hecho, hermanos preciosos con un tremendo potencial, con una tremenda capacidad, que hoy pudieran ser millonarios, hoy pudieran estar escribiendo libros que son bestsellers, hoy pudieran estar en un tremendo ministerio, hoy podrían ser tremendos adoradores, salmistas proféticos, pero lamentablemente siempre tropiezan con la misma piedra, siempre necesitan el mismo consejo, siempre necesitan que se les repita el ABC. Lo básico del evangelio, lo básico de la fe, lo básico de la vida cristiana. Y cuando un creyente después de muchos años no logra dar síntomas y muestras de crecimiento, de madurez o de avance espiritual, tenemos que reconocer que hay algo dentro de esa persona, hay algo dentro de su mente y dentro de su vida que lamentablemente no se ha disuelto, no se ha roto, no se ha deshecho, y que eso es el impedimento que no deja que la iglesia o que muchos creyentes en la iglesia no avancen. En términos de psiquiatría es muy interesante lo que dice Santiago capítulo 1 y versículo número 8. Tener una mente dividida, tener una mente partida en dos, tener una voluntad fracturada, fragmentada, dividida en dos pedazos. Esto en psiquiatría se conoce con el nombre de esquizofrenia y significa tener una mente dividida, fragmentada, tener una mente partida en dos. No estamos diciendo de ninguna manera que los creyentes en la iglesia viven bajo la esquizofrenia, viven bajo la neurosis, pero hay un indicativo, hay una señal, hay síntomas y alarmas que se están disparando cuando usted comienza a hacer un análisis, cuando usted comienza a hacer un estudio, cuando usted comienza a hacer una revisión dentro de lo que ocurre en la iglesia y ver cómo la iglesia se ha venido convirtiendo hoy en día en una especie de centro comercial donde se congrega un grupo de gente mientras que otro grupo se va. La iglesia se está convirtiendo como en una especie de restaurante. La gente va, se alimenta el domingo y desaparece. La gente va, recibe sanidad y se desaparece. La gente va a buscar prosperidad y se desaparece. La gente va en búsqueda de un milagro y se desaparece. La gente va a buscar pareja y luego desaparece. Es triste y lamentable que nuestras iglesias han llegado a convertirse solo en restaurantes, en centros comerciales, en sitios de recreación y lamentablemente no se están convirtiendo en centros de entrenamiento, capacitación y maduración espiritual. Un estudiante que se matricule, se inscriba en un curso, en un taller, en un posgrado, en una maestría o en una carrera universitaria, no es suficiente con que se matricule, se inscriba, lleve todos los recaudos que la institución le exige, se retire
por 10 semestres, por 5 años, y 5 años después va al acto de grado a reclamar un título por el cual no cursó ninguna materia, no cumplió con ningún objetivo, no fue fiel, no fue perseverante, no tuvo compromiso. Mi pregunta es la siguiente: ¿alguna institución seria de educación superior le entregaría a un estudiante desertor un título 5 años después sobre la base, sobre el simple hecho de que el estudiante se matriculó y se inscribió en la institución? La respuesta es un rotundo no. Un estudiante tendría que cumplir con ciertas cargas académicas, un estudiante tendría que tener cierto promedio, debería tener cumplidos ciertos objetivos, debería tener ciertas calificaciones, debería cumplir con trabajos, exámenes, debería contribuir o debería tener dentro de su currículum un nivel de experiencia, porque un profesional sin conocimiento, con un título en la mano, se convertiría en un peligro para el resto de la gente en el ejercicio de su profesión. Lo mismo ocurre en el mundo espiritual. Creyentes que quieren ser promovidos, cristianos que quieren tener grandes ministerios, hombres y mujeres que quieren poseer una gran unción, quieren ser conocidos, quieren ser prósperos, quieren ser millonarios, quieren ser usados por el Señor, pero lamentablemente no se mantienen fieles, no vencen al espíritu de Jericó, no vencen al rey de Jericó, no vencen la inconstancia, no vencen lamentablemente el doble ánimo que es el espíritu de Jericó operando en la iglesia, en la mente y en el corazón de las personas. Queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Johanna Escalante, que se está conectando en este momento. Queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Beatriz Flores, que se está conectando en este momento, esta maravillosa enseñanza que estamos compartiendo. ¿En qué consiste el espíritu de Jericó? ¿Por qué Jericó fue la primera nación y la primera ciudad que Israel tuvo que enfrentar? ¿Por qué la iglesia tiene que enfrentar al rey de Jericó y al espíritu de Jericó? Es importante que usted entienda y comprenda que en la conquista el enemigo lo primero que va a provocar, lo primero que va a generar, lo primero que el enemigo va a colocar en su corazón es desánimo. Le va a hablar, le va a sugerir, le va a alentar para que usted abandone la fe, para que usted deserte, para que usted renuncie al ministerio, para que usted se vaya de la iglesia, para que usted abandone todas las cosas que en un principio eran las cosas que usted más amaba y con las cuales usted se apasionó y se comprometió con el Señor. Debemos vencer este espíritu. ¿Por qué? Porque hay un principio espiritual que dice lo siguiente: quien no logra tener un alto compromiso con el Señor y con su reino, nunca tendrá un alto nivel de compromiso con nada que emprenda en la vida. Pastor, ¿puede repetir, si es tan amable, este principio espiritual? Ninguna persona que no tenga un alto nivel de compromiso con Dios y con su reino tendrá un alto nivel de compromiso en la vida, en cualquier cosa que haga. La mayoría de las personas que no tienen altos niveles de compromiso con Dios y con su reino, abandonan todo lo que emprenden, abandonan todo lo que hacen. Por eso Jesús puso a prueba a sus discípulos y les dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios y su justicia es vencer el espíritu de Jericó, es vencer el espíritu
de ser una persona voluble, es vencer el espíritu de la falta de compromiso, es hacerle frente a este espíritu diabólico, a este espíritu satánico, a este espíritu perverso, a este espíritu que lamentable y tristemente ha detenido el avance de millones y de millones de personas en el mundo entero. Personas con grandes potenciales, llamados a marcar la diferencia, llamados a ser una luz dentro de sus casas, llamados a ser una luz en sus hogares, llamados a ser una lámpara encendida y el instrumento de Dios para que sus familias no cristianas vengan a los pies de Jesucristo, pero lamentable y tristemente, por esa indecisión, por vivir en esa inconstancia, en ese vaivén espiritual, en ese sube y baja espiritual, lo único que han hecho es dar mal testimonio, lo único que han hecho es colocar una barrera de separación entre sus familias y Jesucristo, pues sus propias familias, al ver la conducta ambivalente, al ver la conducta inestable de esa persona, de ese miembro de la familia con respecto a la fe. Hoy está bien, mañana está mal. Hoy está predicando, mañana está en el mundo. Hoy está en la iglesia, mañana está teniendo vicios. Hoy está sirviéndole al Señor y mañana lamentablemente está haciendo cosas incorrectas o indebidas o está haciendo cosas totalmente contrarias a la fe. Eso el diablo lo utiliza como publicidad. Eso el diablo lo utiliza como material de publicidad. El enemigo utiliza ese tipo de debilidades, ese tipo de fracturas mentales, ese tipo de indecisiones, ese tipo de inconvenientes para lamentablemente colocar un tropiezo para que la gente no venga a los pies de Jesucristo. Usted tiene que comenzar en esta noche, antes de terminar, usted tiene que comenzar a hacer una revisión de su vida. Sea honesto, sea honesta, sea sincero, sea sincera. Aplique una alta dosis de sinceridad con usted mismo, con su vida, con su corazón. ¿Cuántas cosas en la vida usted ha comenzado y las ha llevado a feliz término? ¿Cómo está su nivel de fe en este momento? Si tuviésemos una escala del 1 al 10, le pregunto, ¿cómo está su nivel de compromiso dentro de esa escala de 1 a 10? ¿Tiene usted deudas que nunca ha pagado? ¿Se ha comprometido usted con personas o con alguna iglesia o ministerio y lamentablemente no ha cumplido? ¿Se ha convertido usted en una persona impuntual? ¿Tiene usted por norma o por costumbre siempre utilizar mentiras, excusas, justificaciones para tratar de quedar bien delante de los demás? ¿Es usted una persona que tiene una cara frente a la iglesia y otra en su vida privada? ¿Aún es usted esclavo de algún vicio, de algún pecado, de alguna indiscreción, por pequeña que sea? Es hora, queridos hermanos, es hora, queridas hermanas, de comenzar a revisar, porque eso es una clara señal de que estamos enfrentando al rey de Jericó. Estamos enfrentando a un espíritu inmundo, estamos enfrentando a un demonio, estamos enfrentando a un espíritu que ha venido y lamentablemente se ha percolado y está oprimiendo nuestras vidas, afectando nuestra capacidad, afectando nuestro razonamiento, afectando nuestro discernimiento espiritual y afectando el potencial, el llamado que Dios nos ha entregado. No es tiempo de andar en la vida causando problemas, dejando ciclos abiertos, porque todo ciclo que tú no cierras, tarde o temprano te va a alcanzar, te va a perseguir y va a traer consecuencias terribles sobre tu vida. Comienza hoy a tomar una decisión radical. Comienza a tomar decisiones extremas. Conviértete, por decirlo de alguna manera, en un fanático de Jesucristo. Conviértete en una persona comprometida. Reconoce lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Reconoce que gracias a Él
Eres quien eres hoy en día, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Vuelve a tu iglesia, vuelve a tu congregación, vuelve al ministerio, vuelve al lugar de la oración. No sigas justificando lo injustificable. No sigas barnizando, cubriendo, tapando lo que ya no vale la pena cubrir o tapar. Abre tu corazón a la presencia del Señor y dile: Señor, yo me voy a convertir verdaderamente en una persona confiable. Voy a convertirme en un hombre, en una mujer confiable delante de ti. Sé que tienes grandes cosas para mí. Sé que hay una tierra prometida que debo conquistar, pero ahora debo enfrentar al espíritu de Jericó. Debo enfrentar al rey de Jericó. Debo enfrentar este espíritu que viene a quebrar mi voluntad, viene a afectar mi visión espiritual y viene a afectarme en mi capacidad para tomar decisiones contundentes y radicales en la vida. No necesitas preguntarle a Dios qué tienes que hacer. No necesitas que un ángel del cielo venga y te hable. Tienes la palabra, tienes la escritura, tienes la palabra del Señor, tienes la regla de fe y conducta que es la palabra, tienes todo lo que necesitas para ser un vencedor, para ser una vencedora. Tienes todo lo que necesitas para ser un campeón y ser una campeona. ¿Qué esperas? Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Si has fallado, te has equivocado, yo quiero orar por ti. Pero toma una decisión. Recuerda lo que hizo el hijo pródigo. Él no esperó que el padre lo fuera a buscar. Él dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Me voy a levantar, voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón, porque muchos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. No te mueras de hambre. No perezcas en el hato de los cerdos. Eres un hijo, eres una hija, eres un rey, eres una reina. Ve al palacio, ve a la presencia de tu Padre. Hoy Dios te está llamando. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos las gracias por tu inmenso amor. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por traernos esta maravillosa palabra. Gracias por quitar una venda de nuestros ojos, Señor, y por abrir nuestro entendimiento espiritual para poder comprender contra quién estamos luchando, contra quién es nuestra guerra. Señor, la crisis y la aflicción emocional, sentimental, afectiva, la crisis mental que hoy estamos padeciendo, Señor, no se trata de una simple crisis fortuita, aleatoria o casual. Estamos enfrentando un enemigo, el mayor de todos, el espíritu de Jericó, el rey de Jericó, el primer enemigo en la conquista, el primer enemigo en nuestro avance espiritual, el primer enemigo a vencer. Una vez que vencemos, Señor, este espíritu de Jericó, el resto será más fácil de vencer. Danos la firmeza, danos la consistencia, danos la perseverancia, la fidelidad, un carácter fiel como hijos y como hijas, Padre, que por encima de todas las cosas, Señor, te amemos y que demostremos nuestro amor con pruebas, con testimonios, que aprendamos a vencer la flojera, la pereza, la desidia, que no importa lo que venga, lo que ocurra o suceda, tú siempre puedas encontrar en nosotros hijos fieles y que desde el cielo tú puedas decir: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en quien mi alma tiene complacencia y contentamiento. Levanta hoy, restaura hoy, sana hoy y libera hoy la mente, el corazón, el alma de tus hijos, Señor. Que nos deslastremos de toda carnalidad, que nos deslastremos de todo espíritu almático, que nos deslastremos de toda dureza de corazón, que nos deslastremos de todo espíritu de debilidad, Señor, emocional y afectiva, que aprendamos en medio de la batalla y en medio de la guerra a ser fuertes, a ser fieles y a entender que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque tú eres nuestro modelo y nuestro ejemplo a seguir. En Cristo lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén.
Si esta palabra y este programa fue de bendición para usted, por favor, tómese un minuto, reenvíe este material a sus contactos, reenvíe este material a su familia, reenvíe este material a otras naciones, reenvíe este material a otros grupos de Facebook, reenvíe este material a cualquier persona que usted sabe con urgencia lo está necesitando. Usted y yo nos volveremos a encontrar el próximo jueves a las 8 de la noche en otro tiempo de enseñanza de la Escuela de Enseñanza Online Palabras de Vida. Le bendigo, me despido de usted. Soy su anfitrión, el pastor Elio Franco. Recuerde, próximo jueves, 8 de la noche, continuamos con este maravilloso tema, enfrentando a los reyes enemigos. Shalom es paz, bendiciones y feliz noche.